En la enseñanza del día de hoy estamos en la serie acerca del Espíritu Santo, aprendiendo acerca de quién es el Espíritu Santo. Y la semana pasada vimos lo que era la regeneración del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros cuando nos regenera? Hoy día vamos a ver lo que es la iluminación del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Vamos a estar centrándonos en esos versículos, aunque vamos a también ver un poco a partir del versículo 3, pero será más adelante. Pero estos serán nuestros versículos principales en esta enseñanza. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia ahí. Hoy no van a aparecer los versículos para que así podamos abrir la Biblia nosotros y poder leerla. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie también para que podamos leer la palabra del Señor. Dice así, palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Incline su rostro, vamos a orar y pedirle al Señor que hable. Padre que estás en los cielos, amén y amén. ¿Puedes repetir después de mí fuerte? Ser de bendición. En donde quiera que estemos, es el propósito de Dios por el cual nacimos. Amén. Puede sentarse, tomar su asiento. Gloria al Señor. El resumen de esta enseñanza dice así: el mismo Espíritu Santo que inspira la Escritura trabaja para iluminar las Escrituras para nuestro beneficio. Él hará que la luz original ilumine todavía aún más. Este es el resumen de la enseñanza. Y vamos a ver estos 4 puntos que están ahí. En este texto que vimos de Efesios, nos muestra algunas verdades importantes sobre lo que es la oración, haciendo hincapié en la oración, dice Pablo, por el conocimiento y la comprensión. Escuche bien, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu para comprender la grandeza de Dios, la supremacía de Cristo y los beneficios del Evangelio. El verso 18 nos dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, la iluminación del Espíritu. Esta es una de las doctrinas más abandonadas, una de las doctrinas entre tantas mal interpretadas y por otro lado doctrinas mal aplicadas, porque muchas veces confundimos lo que es la iluminación con la obra de la revelación e inspiración, y no es lo mismo. ¿Qué es la revelación? Dice ahí, la revelación es el acto por el cual, y aquí interviene el Espíritu Santo, pero dice es el acto por el cual Dios revela al hombre cosas o misterios que el hombre por sí solo jamás puede llegar a descubrir o considerar. Esa es la revelación. El hombre sin la revelación de Dios muchas veces va a entrar en especulaciones complejas para poder describir qué piensa de algún Dios. Y es por eso que justamente encontramos en el mundo y en la historia una cantidad de religiones y creencias de dioses que no existen, justamente porque el hombre no tiene esa revelación
o no presta atención porque la tenemos. Es esa palabra que usted tiene ahí, que muchas veces no prestamos atención. El hombre no echa mano de qué es lo que Dios tiene que decir de sí mismo. De manera que la revelación es eso que Dios manifiesta para poder conocer a Dios y conocer acerca de las cosas de Dios. La inspiración. La inspiración es la obra del Espíritu Santo, a través de la cual, oiga, se garantiza la correcta comunicación o transmisión de la revelación. Dios escogió inspirar a ciertos hombres en la historia para poder ser esos vehículos o ese transporte a través de los cuales Dios, moviéndolos por el Espíritu Santo, nos trajeron lo que es la revelación de Dios. Una vez más, este libro que usted tiene, lo que Dios quiso revelar al hombre. Amén. Ahora, la iluminación, en cambio, es la obra del Espíritu Santo que garantiza en nosotros el poder entender o interpretar y al mismo tiempo, ponga atención aquí, aplicar correctamente lo que nos enseña la revelación o la palabra de Dios. Esto es la iluminación. Ahora, todo es obra de Dios, pero no son la misma cosa. Son distintas cosas que tenemos que estudiar de una forma separada. Entonces, ¿qué sucede? Que en la actualidad encontramos a mucha gente que confunde la revelación e inspiración con iluminación, pensando que se trata exactamente de las mismas cosas, y no es así. Por ejemplo, hoy cuando se habla o se escucha de algún profeta o de algún apóstol que dice que recibió o que en el momento de estar aquí en altar está recibiendo algún tipo de revelación o inspiración, lo que muchas veces se dice es que esa persona es una iluminada. No sé si ha escuchado eso. Es un iluminado por el hecho de que la persona dice que habla en el nombre del Señor. Bueno, eso no es iluminación en el sentido bíblico de la palabra. Porque hoy encontramos, hermano, que se manipula el lenguaje para, hermano, hacer, enseñar o velar todo tipo de enseñanzas extrañas que han invadido la iglesia cristiana. Pero a través de la Biblia se nos habla de esta doctrina que es la iluminación. Vamos a ver algunos versos. Salmo 43:3. Dice así: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 119:18 dice: abre mis ojos. ¿Y qué dice? Y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:130, la exposición a tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Segunda de Samuel 22:29, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Amén. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, cuando habla en Juan 14, hablando de la venida del Consolador, dice en el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hay muchos pasajes más. Estoy tomando solo algunos solamente para que observemos que esta es una doctrina que está mostrando las Escrituras y que por lo tanto es necesario estudiarla, considerarla con mucho cuidado. Ahora, el Espíritu Santo tiene por lo menos dos funciones que el Espíritu hace que son fundamentales. Hoy hemos radicalizado las funciones del Espíritu Santo, pero hay dos funciones que son básicas. Número uno, ¿qué hace el Espíritu Santo? Revelar a Cristo al no creyente. Es la primera función que Él hace, que lo vimos la semana pasada un poco. Y a otra función es formar el carácter de Cristo en el creyente. Son dos cosas diferentes. Al no creyente, ¿qué le hace? Le revela a Cristo. Pero la otra es
formar a Cristo en el que ya es creyente. Ese es el ministerio que desempeña el Espíritu Santo en este mundo y en la iglesia. Después, muchas veces hemos a veces agregado un montón de cosas que el Espíritu Santo hace, que muchas veces ya, hermano, está cerca de lo místico, de lo mágico, de lo sensacional, y son todas que son muchas veces cosas que se ha traído del mundo y se quiere meter dentro de la iglesia. Y lo lamentable es que muchas veces vamos y buscamos versículos bíblicos para tratar de dar algún tipo de justificación o aceptación a la entrada de estas cosas dentro de la iglesia. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de los primeros versículos de Efesios capítulo 1. ¿Para qué? Para que podamos entender qué es lo que Pablo nos está hablando, para que nos ubiquemos en el contexto. Del verso 3 al verso 14, Pablo hace un énfasis trinitario, una teología trinitaria en el apóstol. Es un hombre que creía en la Trinidad. Hoy algunos están tratando de negar esta doctrina. Pero note, por ejemplo, que él habla de que el Padre es quien planeó y programó la salvación, y eso lo encontramos del verso 3 al verso 6. Después, del verso 7 al 12, nos habla de que el Hijo fue quien llevó a cabo la salvación por medio de su sacrificio. Entonces se da cuenta, el Padre la programó, después el Hijo la llevó a cabo. Pero luego nos habla de que el Espíritu Santo garantiza la salvación en los creyentes, en el verso 13 y en el verso 14. Ahora, como le digo, esto lo estoy comprimiendo, pero más o menos para que nos demos una idea de qué habla el apóstol en el contexto de los versículos que nosotros leímos a partir del versículo 15. Es más o menos eso de lo que habla, para que tengamos una idea. Entonces, después de que Pablo en el versículo 3 ha dado gracias a Dios, ha bendecido a Dios, ahora en el versículo 15 lo que hace es hacer una oración. Y fíjese la dinámica, cómo empieza Pablo. Y es impresionante ver cómo piensa el apóstol y todos los escritores de la Biblia cuando enseñan acerca de la doctrina y cómo oran y hablan de las cosas de Dios. La forma en que lo hacen y arman todo el pensamiento. Estas personas, oiga, antes de decir algo o escribir algo, se ponían a pensar, se ponían a reflexionar en la presencia de Dios que venía a ellos, cómo eso que iban a hacer iba a impactar las vidas y qué decir para que sea lo correcto y sobre todo para que lo que iban a hacer llevara gloria a Dios. ¿Qué decir en el momento de escribir o abrir la boca? Algo que muchas veces a nosotros nos cuesta hacer, pero debemos de hacerlo. Antes de hablar, hermano, meditemos en lo que vamos a hablar. Pablo bendice a Dios en el versículo 3, pero entonces ahora da gracias a Dios en el versículo 15 y en el versículo 16. Ahora la pregunta es, pero ¿por qué Pablo, después de bendecir a Dios, le da gracias? O sea, ¿no es suficiente con bendecir a Dios o hablar bien de Dios? Y no, lo que él va a hacer es darle gracias al Señor. ¿Y por qué? Ya nos dijo lo que nosotros leímos en los primeros versículos, más o menos. Después usted lo puede leer en su casa para entender un poquito más. Pero Pablo nos ha indicado por qué razón el Señor nos bendijo, dice él, con bendiciones espirituales. Pero ¿por qué razón nos dice o por qué razón bendice a Dios? Es una cadena de pensamientos. Esa larga oración que él hace del versículo 3 al versículo 14 nos describe una serie de bendiciones extraordinarias. Y después de haber reflexionado en cada una de estas bendiciones, es que Pablo, hermano, se sienta a escribir y comienza diciendo: bendito sea Dios por todas estas cosas. Y entonces ahora le da gracias a Dios. Número 1, versículo 15 dice: por la fe de los santos. Oiga lo que dice Pablo, le da gracias a Dios, dice, por la fe de los santos, habiendo oído de la fe de los santos. O sea, alguien fue delante de Pablo, o Pablo mismo se dio cuenta de que estos muchachos de Éfeso eran tremendos. Esta gente tenía una confianza en Dios
que era digna de ser alabada o admirada, esta gente confía en Dios, tiene fe, no han mermado, se han quedado firmes y no se han quedado atrás. Y el apóstol Pablo entonces escucha el asunto y entonces escribe, y lo primero que dice que da gracias a Dios por la fe de esta gente. Gracias a Dios por su fe. La segunda cosa es que también da gracias a Dios por el amor de los santos, no solamente la fe. Y eso lo ven en la tercera parte del versículo 15, que dice el amor que mostraban estas personas. Dice, habiendo oído del amor por los santos. Oiga, qué cosa maravillosa es esta, que un pastor, un líder o alguna persona o incluso un miembro de la iglesia pueda estar en otro lugar y escuchar noticias de nosotros, de aquí de la iglesia El Alfarero, y decir, Señor, doblar sus rodillas y ponerse a orar, y a veces en lugar de pedir, Señor, cámbialos porque son unos carnales, incircuncisos de corazón. Pero no, Pablo no hace eso. Pablo está doblando sus rodillas y dice, para darle gracias a Dios por las cualidades de esta gente. ¿Qué cualidades? La fe y el amor que ellos tenían. Ahora preguntémonos nosotros, ¿podemos la iglesia de hoy llegar a ese nivel? ¿Por qué no tenemos ese anhelo de querer manifestar las cualidades mencionadas por Pablo acerca de los efesios? Fe y amor evidentes. Qué difícil. Demostrado por parte de los hermanos. Ahora, lo que llama poderosamente la atención es que el apóstol Pablo está dando gracias, pero se da cuenta que no les da gracias a ellos, a los santos. Pablo no dice gracias, hermanos, por esa fe que ustedes tienen, por ese amor que ustedes se demuestran entre unos a otros, o gracias por amar a tu hermano o por amarme a mí, el apóstol Pablo. No. En ningún momento lo vemos dándole gracias a los creyentes por manifestar fe y amor, tanto para Dios como para los demás. Dice que él le da gracias a Dios porque están manifestando fe y amor. ¿Por qué razón le da gracias a Dios y no a los creyentes, y no a los santos, que son los que están manifestando esas cosas? Bueno, le da gracias a Dios porque si usted recuerda en Gálatas capítulo 5, que el que produce el fruto en la vida de los creyentes es ¿quién? El Espíritu Santo. Si volvemos otra vez a la lista de Gálatas 5, 22, 23, vamos a encontrar que la fe y el amor están ahí, aunque están invertidos. Empieza con el amor y después el séptimo es la fe. Pero lo importante, oiga, es que estas cualidades que se manifiestan en los creyentes era el resultado de un Dios que estaba obrando a través del Espíritu Santo en las vidas de estos creyentes. Por lo cual Pablo da gracias no a los creyentes, sino a Dios, porque Él es el que está produciendo en los creyentes. Entonces no tiene sentido darle gracias a las personas. Lo que hace es darle gracias al que otorga estas cosas, al que produce estas cualidades y virtudes en los santos, en los hijos de Dios. Por eso es que él entonces dice que se arrodilla y le da gracias a Dios de que la mano de Dios está obrando en la vida de estas personas. Creo que nosotros deberíamos constantemente dar gracias a Dios por las cualidades que son cristianas y que son el resultado de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Le da usted gracias a Dios por su hermano? No, ¿verdad que no? Da gracias a Dios por su hermano. Gracias, Señor, por mi hermano, por la fe que tiene, por el amor que tiene. ¿O no? Ahora, con esto no quiero decir que, hermano, no podamos nosotros elogiar a alguien por el trabajo que hace, cuando lo hace bien. Pero en última instancia, la gloria es de Dios, que motiva en cada uno de nosotros servir, el don del servicio, de servir, de dirigir al pueblo de Dios en oración, en adoración.
es el resultado de la obra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Confiamos en Dios, amamos a los hermanos, pero todo eso es el resultado de la operación divina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, Pablo no solamente, miren el orden, primero bendice a Dios, el versículo 3, en el versículo 15 le da gracias a Dios, pero ahora hace una petición en el versículo 18 y 19. Ponga atención porque va a ver, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la iluminación? Ahí lo va a ver más adelante. ¿Qué tiene que ver todo esto con la iluminación? El orden, hermano, es extraordinario. Vea cómo Pablo deliberadamente va poniendo en orden y va más allá de eso. Hermano, la inspiración misma, cómo el Espíritu Santo le da esa inspiración y arma las ideas. Bendice, da gracias a Dios y luego pide. Bendice, da gracias a Dios y luego pide. Nosotros hoy ya no seguimos estos esquemas. Y no estoy diciendo que con esto nosotros tenemos que ser rigurosos y seguir el modelo, pero el problema es que usualmente nosotros entramos a la presencia de Dios y lo primero que hacemos es pedir. Y probablemente si Dios ha respondido a una de las oraciones, entonces le decimos: Señor, de paso, gracias por lo que me diste. Y luego, cuando nos acordamos en la iglesia, venimos a bendecir a Dios. ¿No es así? ¿Más o menos funciona de esa manera? ¿Amén o no amén? Gracias. Podemos ver, hermano, una acción de gracias. Después está la petición. Y por allá, a veces, una bendición a Dios. Cosas así por el estilo. O de repente podemos empezar bendiciendo a Dios y después entramos derechito a pedirle a Dios con demandas de cosas raras como se ora en la actualidad. Señor, hazme rico, hazme bonito, hazme tantas cosas. Pero este movimiento, esta manera ordenada, pensada, que tiene una secuencia lógica, no la encontramos en el pueblo cristiano de hoy día. La pregunta es: ¿por qué no seguimos este patrón que vemos constantemente en aquellos hombres de fe? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros, con la iglesia de hoy? Que simplemente venimos delante de Dios a pedir y a pedir. Esto es algo para la autorreflexión como creyentes. Ahora, la forma en que el apóstol Pablo se expresa nos da una orientación de cómo deberíamos manejarnos en nuestra adoración a Dios. Mire que él bendice a Dios por sus beneficios, versículo 4 en adelante. Luego da gracias a Dios por los dones dados al pueblo de Dios, los dones concedidos. En este caso dice la fe y el amor, que es un don de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que el don es solamente el don de lenguas, el don de profecía, que esos son dones. Pero la fe, si es algo que Dios nos lo da, es un don también. Es algo otorgado, es algo producido por o a través del Espíritu Santo. Es una dádiva, es un don que le está dando Dios al creyente. Es un don de Dios, a menos que no entendamos bien qué son los dones. Y yo lo invito a que pueda seguir asistiendo, porque más adelante vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Y yo le aseguro que muchos se van a caer de su silla cuando veamos eso. Hoy lo que hacemos es ser selectivos con los dones. Y no nos olvidemos que la vida misma es un don de Dios. Pero a veces no lo vemos así. Eso no lo miramos como un don de Dios. Los hijos son un don de Dios. El esposo, la esposa es un don de Dios. El hogar es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. El cielo es un don de Dios. Así que Pablo da gracias a Dios por las cualidades que se manifiestan, ese don de Dios. Pero escuche, no era gente perfecta la de Efesios. Porque a veces podemos pensar, bueno, esa gente tenía fe, esa gente tenía amor. ¡Wow! ¡Qué tremendos! No.
Si nosotros retrocedemos, o si nosotros vamos y avanzamos al capítulo 4, Pablo les dice, hermano, que abandonen ciertas cosas del viejo hombre y que se vistan del nuevo hombre. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 17 al 24. Anótelo y usted mira la lista después. Hay una serie de cosas que tienen que hacer que da la impresión de que, hermano, había muchas cosas que estos de Efesios tenían que corregir y ajustar. Así que acá no estamos hablando, hermano, de los efesios, no estamos hablando de angelitos caídos del cielo. Era gente con una conducta, hermano, que no era una conducta sin igual. No, tenían cosas que arreglar. Pero esas cosas que necesitaban corregir no empañaba, no opacaba en absoluto la actividad de Dios en las vidas de ellos, para que pudieran manifestar fe y el amor. Ahora, muchas veces tenemos la mala costumbre de a veces mirar los defectos de las personas, en lugar de mirar la obra de gracia de Dios en las personas. Siempre miramos y entonces empezamos a pensar, ¿ya viste a la hermana? ¿Te diste cuenta cómo se vistió la hermana? ¿Te diste cuenta cómo venía pintada? ¿O viste al hermanito Juan? ¿Cómo? Espero que nadie se llame Juan. ¿Viste al hermanito que se conduce de cierta manera? Como que tiene algo raro, ¿verdad? Y entonces empezamos a mirar todo lo que está mal en las personas y que muy probable tiene ciertas, hermano, tuercas flojas y que hay que ajustarlas. Pero en lugar de enfocarnos en eso, tenemos que enfocarnos en aquello que le da gloria a Dios, lo que nos va a mover a bendecir a Dios y a dar gracias a Dios por esos dones que tienen nuestros hermanos. Y luego quizás pedirle y hacer una petición y decirle, Señor, continúa trabajando en su vida, así como en la mía. Porque muchas veces dice, Señor, cámbialo, pero nos olvidamos de cómo estamos nosotros. Así que tenemos a Pablo que bendice, hermano, por los beneficios espirituales, da gracias a Dios por los dones concedidos a los santos, y luego Pablo habla de lo que pedimos y cómo lo pedimos. Lo que pedimos en oración y la forma en que lo hacemos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo pide acá? ¿Cuál es el tipo de oración que eleva a Dios cuando hace esta petición? ¿A qué se refiere? Y lo que él pide llama la atención, y es que además de haberles otorgado a estas personas fe y amor en la vida de estos hermanos, ahora agrega dos cosas. Número uno, espíritu de sabiduría. Verso 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Ya les dio fe, ya les dio amor, pero ahora pide que les dé esto. Esto es una petición, que les dé de ello. Dice, espíritu de ¿qué? Sabiduría. Y escuche bien, la sabiduría por la cual intercede el apóstol Pablo se trata, oiga, de la capacidad que adquiere el creyente o una persona que vino a los pies de Cristo para actuar, oiga, con sensatez, con equilibrio, con prudencia, con acierto. Se trata de cómo aplicamos nosotros lo que sabemos de las Escrituras a nuestro diario vivir. Eso es la sabiduría. ¿Cómo aplicamos lo que yo aprendo de la palabra de Dios a mi vida diaria? Ama a tu hermano, ama a tus enemigos. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Porque muchas veces amamos a los que nos convienen, pero a los demás los odiamos. Porque hay mucha gente que conoce la Biblia. Hay gente que enseña la Biblia, pero tiene un serio problema cuando se trata de agarrar las cosas y aplicarlas como corresponden a su vida. Y en estos días estamos, hermano, pasando por bastantes críticas en el mundo.
Tuvimos el problema de la pandemia, tenemos el problema de las ideologías, tenemos diferentes sistemas de economía, hermano, que quieren poner diferentes patrones para manejar las economías de un país o de un continente. Tenemos la batalla cultural que se está desencadenando en nuestra sociedad. Hay una cantidad de cosas que estamos viendo nosotros hoy, y lo que debemos de hacer es tratar de ver cómo encontramos en las Escrituras el material que, aplicándolo correctamente, nos da una dirección y una respuesta a las problemáticas que enfrentamos. De eso se trata la sabiduría. Porque de lo contrario, muchas veces, hermano, lo único en lo que nos convertimos es en hablar de historia. Pero ¿qué hace con eso? ¿Qué hace en convertirse en un historiador de la Biblia? De nada le sirve. La idea es que sepamos nosotros, aprendamos la Biblia, la historia, veamos ciertos aciertos y ciertos errores del pasado, cómo aquellos hombres aplicaron las Escrituras. Y entonces, hoy día, en nuestra era, en nuestro ambiente, en nuestra atmósfera contemporánea, decir: bueno, ahora me toca a mí vivir, a mí me toca aplicar las Escrituras. ¿Cómo debo hacerlo para tener la correcta, relación o sintonía con la voluntad de Dios para mí y para su pueblo? Esa es la sabiduría. Pero eso demanda de una habilidad especial. Es el saber aplicar cómo corresponde el consejo de Dios, la palabra de Dios a mi vida. Ahora, el mundo tiene o entiende el concepto de sabiduría de una manera diferente del concepto bíblico de esta palabra. Para el mundo, sabiduría se trata de un conjunto de conocimientos de carácter intelectual, amplios, profundos, que vamos adquiriendo mediante el estudio y las experiencias. Una persona que tiene una enorme biblioteca y ha leído cantidad de libros, ¿es sabio? No necesariamente. La persona puede tener conocimiento porque leyó, aunque algunos leen y no se les queda nada. Pero podemos haber leído una cantidad de libros y conoce. Pero ¿qué hace con ese conocimiento? ¿Cómo lo usa? Nosotros tenemos hombres en la historia que tenían conocimiento, pero que lo usaron para el mal. Hombres que lo usaron para la ruina de la sociedad, y que en lugar de haber hecho un aporte que construya, fueron destructores de la sociedad. Hay un libro llamado Las Memorias de Hitler. Hitler, hermano, era un hombre muy inteligente. No era un tonto este hombre. Era un hombre que leía, un hombre que escribió con convicción, un hombre que cuando lee su libro, hay un libro de él que se llama Mi Lucha, que estuvo prohibido por mucho tiempo. Pero ese libro nos muestra a cómo era que él pensaba, a meternos bajo el pensamiento de ese hombre. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su filosofía, su pensamiento? Era un hombre muy inteligente, pero era un demonio. Un hombre que hizo un daño tremendo al mundo. No fue un hombre sabio en el sentido bíblico de la palabra, fue un demonio. Y es por eso, por lo que lo recordamos como un ser nefasto en la historia de la humanidad, porque realmente lo que dejó es una página oscura en la historia de la humanidad. Hitler. No sé cuántos ven a esta gente que venera al Che Guevara. Y no voy a meterme aquí en política, pero muchos lo idolatran como un ejemplo revolucionario. Este hombre se dice que leyó mucha literatura de un cierto bando ideológico y lo conocía, pero no era sabio. Si hubiese sido sabio, hubiese buscado a Cristo para salvación de su alma. Pero en lugar de eso hizo un desastre. Jugar con mujeres, matar a balazos a homosexuales. Y hoy, no se logra entender cómo el movimiento, hermano, LGBT, ojalá que no me censuren este video, los LGTB, las feministas y demás, hoy andan por las calles
con las playeras del Che Guevara enseñándolos, y fue él que los fusilaba. Eso habla de la ignorancia de esta sociedad, una cosa que no se puede entender. Pero lo que quiero decir es que personas con conocimiento, pero que no tuvieron la sabiduría de cómo usar correctamente ese conocimiento, son personas que no son sabias. Así que una cosa es sabiduría y otra cosa es conocimiento. No nos confundamos con las dos. Pablo está pidiendo a Dios que conceda a estas personas un espíritu de sabiduría, justamente para que tengan la sensatez y la prudencia, el acierto, el actuar con fe y el amor de estos hermanos, estos santos del Señor. En este caso, Pablo lo que está buscando en realidad al pedir esto es la aplicación correcta de lo que estas personas van aprendiendo de la palabra, de lo que les están enseñando, en este caso el apóstol Pablo y su equipo ministerial. No se trata de tener conocimiento, sino de usarlo y usarlo en una forma correcta. No solamente le pide a Dios por un espíritu de sabiduría, pero dice que pide por un espíritu de revelación. Ahora la pregunta es, ¿revelación en qué? No es un asunto de cómo se habla hoy de espíritu de revelación, porque ¿qué quiere decir esto? Bueno, Pablo dice espíritu de revelación, versículo 17, en el conocimiento ¿de quién? De Dios. No simplemente le pide espíritu de revelación. Dale a estos creyentes, Señor, un espíritu de revelación. No, ni siquiera dice un espíritu de revelación de Dios, porque eso nos hubiese cambiado el sentido y nuestra interpretación hubiese ido en otra dirección. Si yo oro por espíritu de revelación de Dios y digo, Señor, dame ese espíritu de revelación, bien podría pensar o especular que a lo mejor Dios ahora me puede hablar y me puede revelar algo que esté algo en este preciso momento, que por cierto es lo que muchas personas hacen en la actualidad. Si hubiese dicho espíritu de revelación, lo mismo alguien podría decir y estar aquí adelante y decir, hermanos, Dios en este instante me está revelando, me está dando un espíritu y me está abriendo los misterios de todas las cosas y la está revelando a mi mente para pasárselos a ustedes. Pero eso no es revelación. Y por eso es importante la inspiración, que hermano, que agrega a esta palabra, a esta petición, lo que dice espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Ese es el espíritu de revelación. Y esto es muy importante, lo que le estoy enfatizando y lo que dice el apóstol Pablo. Hermano, no le estoy tratando de poner algo al texto, pero estamos leyendo lo que el texto dice. Estoy leyendo literalmente lo que dice el apóstol Pablo, porque en la actualidad hay muchas personas que se paran en los púlpitos y empiezan precisamente con eso. Dios me está dando revelación, o Dios me ha dado una revelación, Dios me ha iluminado, estoy inspirado en este momento. O muchas veces dice, ¿quieren que les dé una revelación? Y comienzan a decir una serie de cosas que supuestamente en ese preciso instante están recibiendo, y que las antenitas de no sé qué están paradas, esos receptores, esas ondas que perciben de Dios, que les está hablando para que nosotros recibamos un nuevo mensaje. Ahora, mire lo que dice segunda de Pedro, porque cuando Pedro habla en el capítulo 1 acerca de la palabra de Dios inspirada, no habla de que Dios está revelando o que nosotros tenemos la licencia de interpretar las cosas como a nosotros nos parecen, como nosotros queremos, de una forma personal, individual, porque los hombres del pasado, hermanos, no hicieron eso y no fueron autorizados para hacerlo. El apóstol Pablo va a hablar de los hombres del pasado que trajeron la profecía no por voluntad privada, como que cada uno escribió lo que quería. Y luego Pedro dice, bueno, ahora ustedes oren para que Dios les revele Dios les revele qué es lo que dijo, y simplemente tengan una
nueva revelación. No, mire lo que dice Pedro, 2 Pedro 1:19. Tenemos, oiga bien, tenemos. Si tengo, es porque no tengo que pedir que se nos dé otro, porque tengo. Tenemos también la palabra profética que dice más segura, a la cual hacéis bien en estar. ¿Qué dice? No están atentos. ¿Se adelantó? Pásame la otra, por favor, la que está atrás. Bueno, esa es. 2 Pedro 1:19. Bueno, arriba dice primero, pero es segunda. El versículo está bien. Perdón por el error ahí. Estaba con sueño, ¿no? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Está atento usted ahorita o se está durmiendo? Dice, tenemos la palabra profética y hacen bien en poner atención a esa palabra que ya tenemos. ¿Cuál? Esa que usted tiene ahí, la Biblia. Ponga atención a esta palabra que ya tiene. Esté atento. Dice, como una antorcha que alumbra. Note, es una palabra que alumbra. ¿En dónde? En lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿En dónde? En vuestros corazones, entendiendo primero esto. Es decir, vayan a las escrituras, pero necesitan entender este asunto. Número 1 dice que ninguna profecía de la escritura no habla de una nueva revelación, sino que Dios nos dirige a la palabra. Dice, ninguna es de interpretación privada. En otras palabras, no es que aquellos hombres, cuando escribieron la palabra de Dios, interpretaron como se les dio la gana y dijeron, bueno, mi opinión acerca de Dios es esto. No. Pero dice, no, ninguna fue escrita así. Versículo 21. Porque, esto nos conecta con lo que acaba de decir Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso que está diciendo, está explicando el versículo 20. Sino que esos hombres que hablaron y escribieron son santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados o dirigidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hablamos de espíritu de revelación, no se trata de una nueva revelación, sino que las escrituras nos mandan a considerar, a ser sabios, la revelación que Dios nos ha dado en su palabra, aquí en ese libro, hermano, que muchas veces lo tenemos olvidado. El apóstol Pablo no pide por una revelación nueva o extraña, y Pedro nos está diciendo, ustedes hacen bien en ir a las profecías que fueron traídas por Dios, el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo, dirigiendo a estos santos hombres de Dios que escribieron, que nos dijeron estas cosas, no pensando poner las opiniones de los hombres, sino lo que Dios quería comunicarnos. Y entonces Pablo dice que lo que está pidiendo es revelación. ¿Pero qué revelación? Es el conocimiento de Dios. Llegar a conocer a Dios, conocer mejor a Dios, conocer a Dios de una forma correcta, de una forma acertada, que conozcamos a Dios de forma en que Él se reveló a sí mismo y nos reveló sus intenciones y su voluntad a través de ¿qué? La palabra revelada, que es confirmada por la revelación especial del Hijo, que nos habló de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ese es el espíritu de revelación. Y luego Dios dice que usó también a hombres en el Nuevo Testamento para que escribieran las palabras de Dios y que nos lleguen a nosotros hoy día. A eso apunta el apóstol Pablo cuando nos dice que ora pidiendo espíritu de revelación. Hermanos, la revelación fue dada por Dios u otorgada por inspiración de las Escrituras. Y ahora lo que nos toca a nosotros, lo que necesitamos,
No es una revelación nueva, sino ir y estudiar y analizar con seriedad, con responsabilidad esta palabra que Dios ya nos dejó, las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cómo se plasma esto en mi vida? ¿Cómo es que la oración de Pablo, cómo es que yo recibo espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación? ¿Cómo se hace realidad o cómo efectúa Dios esto en mi vida? Y bueno, después de todos estos minutos entramos en el tema. ¿Cómo lo hace Dios? Es a través de la obra iluminadora del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo entonces nos dice en el versículo 18? Pero vea lo que dice el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿De qué forma? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Se da cuenta cómo va la dinámica? Ahí es donde entra el tema, la obra iluminadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. De manera que Dios concede esto al alumbrarnos, por así decirlo, nuestras propias mentes. La palabra alumbrar es aquí fotizo en griego. Quiere decir impartir luz en algo o a algo. Por eso se traduce iluminar. Significa alumbrar, hacer que algo que está oscuro sea visible o legible. Ahora, ¿qué cosa se ilumina en este caso? ¿Qué es lo que se está iluminando? Que esto que dice el apóstol Pablo. Y esto es muy importante que lo entendamos correctamente, porque de lo contrario, entonces llegamos también a conclusiones incoherentes que muchas veces aborda la gente en la actualidad. Se ha escuchado explicaciones diciendo que la obra iluminadora del Espíritu Santo es como una linterna. Es como una linterna que se enciende y alumbra la palabra de Dios. No sé si ha escuchado eso alguna vez. Es como una lámpara que en nuestra mente se alumbra y entonces alumbra la palabra de Dios, le da forma, una forma clara. Entonces es una linterna que se alumbra o alumbra lo que está oscuro para hacerlo visible o legible a nosotros. El asunto es que es totalmente incorrecto, porque la palabra de Dios no es un libro oscuro que necesita que lo alumbremos para que se haga clara a nosotros. Cuando nosotros asumimos que la escritura es oscura, que no la puedo entender porque es oscura para mí, a veces escuchamos decir, es que no entiendo lo que la Biblia dice. La Biblia es como oscura, no la entiendo. No es un libro oscuro, hermano. La Biblia no es un libro oscuro. Nosotros somos los oscuros. La Biblia no es un libro en tinieblas. Son nuestra mente que está en tinieblas. Nosotros no necesitamos alumbrar con una linterna espiritual o mística la palabra de Dios para hacerla clara. Lo que tiene que aclararse es nuestra torpeza para recibir la luz que emana de la palabra de Dios. La Biblia no dice que necesita una linterna de afuera para alumbrarla. No, la Biblia es la linterna. La palabra de Dios es la luz de Dios alumbrando nuestras mentes oscuras. Y muchas veces tenemos el asunto todo al revés. Y es por eso por lo que lo repito. Hoy se hacen interpretaciones incoherentes porque no dejamos que la luz de la palabra de Dios nos ilumine a nosotros, sino que nosotros queremos alumbrar y hacer de la Biblia un libro oscuro, y nosotros somos los iluminados que tenemos la capacidad de interpretar y de traer a luz de la ignorancia lo que dicen las Escrituras. Y eso es una teología revertida completamente. La Biblia nunca se presenta como un libro oscuro a los hombres. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice que yo tengo que alumbrar, sino que es la palabra que alumbra mis pies y también el horizonte.
Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. No es David que guía la luz hacia la palabra, sino que ella emana, da luz, la palabra de Dios. Y esa luz dice que es una verdad, y esa verdad me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Monte quiere decir en este momento donde mora Dios. Por eso Pablo dice: Señor, dales ese espíritu de revelación, de conocimiento de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y dónde mora Dios? Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras, ¿qué dice? Alumbra. ¿Por qué a veces nuestro camino está tan oscuro? ¿Por qué nuestras vidas están tan oscuras y no entendemos? Porque simplemente no nos exponemos a la palabra de Dios y no encontramos salida. No es que el expositor alumbra la palabra, no, es la palabra que alumbra al expositor, que se lee. La palabra de Dios es la que alumbra, hace entender a los simples. Segunda de Samuel 22, 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará, ¿qué dice? Mis tinieblas. No es la palabra las tinieblas, el problema está dentro mío. Entonces la palabra no es un libro oscuro, es luz. Dios es luz, Cristo es la luz del mundo, la palabra de Dios es la luz. No olvidemos que Dios, hermano, en la creación dijo: sea la luz, y fue la luz. Es la palabra de Dios que hace luz. Ahora, ¿por qué la Biblia a mí me parece un libro tan oscuro que no lo entiendo? ¿Cuántas veces cuando nosotros empezamos la carrera de la fe y abrimos la Biblia y decimos: no entiendo nada de este libro, ni quién lo escribió, no entiendo? Y hay gente que dice: mire, yo no leo la Biblia porque no le entiendo nada, y lo que dice para mí es como chino. Y a veces resulta más fácil aprender chino que lo que dice la Biblia. Pero es cierto, la realidad con la que nos encontramos hoy es que hay gente que estima que la Biblia es un libro oscuro, es un libro difícil de entender. Pero la palabra no es oscura, es nuestro entendimiento el que está en penumbras, está en oscura. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 4, 17 al 19, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ¿cómo dice? Como los otros gentiles. Escuchen esto: gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo soy el bueno, yo soy el mejor, yo soy el que me las sé todas. Pablo dice: ustedes, creyentes, no anden así, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir? A oscuras, en penumbres, ajenos de la vida de Dios. Pero por eso, mire lo que hace cuando un pensamiento, una persona tiene una mente de vanidad, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. La gente no creyente tiene conocimiento, han llegado, hermano, a descubrir los misterios del átomo, tienen conocimiento, pero en las cosas de Dios no, y mucho menos sabiduría. Dice: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Oiga, ¿cuál es el resultado, hermano, de que nuestro pensamiento esté en oscuras? Dice, el resultado es que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez o con rapidez toda clase de impureza. Ese es el resultado. Viene a ser práctica. Una mente entenebrecida termina en esta situación caótica que lo lleva a actuar no de una manera santa, sino que de una manera inmoral, conflictiva con la voluntad de Dios. Y no solamente la mente en tinieblas hace eso, pero el corazón humano dice que está entenebrecido. Pablo dice en Romanos 1:21, acusando al hombre natural, dice:
Pues habiendo conocido a Dios, hablando de los gentiles o los que no conocen a Cristo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que cuando alguien nos habla de Cristo, nos habla de la palabra de Dios y nosotros simplemente la ignoramos, ¿qué pasa? Nuestro corazón se hace necio y es entenebrecido. Una mente en oscuridad lo que hace es llevar eventualmente al corazón a pensar y luego a actuar en la oscuridad. Eso es lo que está denunciando el apóstol Pablo. 1 Corintios 2, 10, 13 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Mire cómo incluye al Espíritu Santo en la actividad de la revelación. Aún escudriña, dice, lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Dios reveló esto por el Espíritu para que sepamos, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 4 cosas que hace, que el apóstol Pablo dice que el Espíritu hace aquí, o que Dios hace. Número 1, Dios revela. Dios revela por el Espíritu. Número 2, el versículo 2 en la segunda parte dice: Dios ha concedido. Número 3, Dios enseña. Y número 4, versículo 3 en la segunda parte: Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. No soy yo el que acomodo, no soy yo el que le doy una interpretación a la Biblia. No, es el Espíritu de Dios que hace ese trabajo. Note, todo el énfasis está en Dios, no en lo que hace el hombre. Dios revela, Dios concede, Dios enseña y Dios acomoda. Lamentablemente, los ojos de la mente con que miramos nosotros y juzgamos las cosas espirituales del cielo, hermano, sin la ayuda de Dios, se caen al suelo, porque sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. No le pegamos a una. Y eso es por lo cual necesitamos entonces la obra especial, para que esa mente que está en nosotros, que está en tinieblas, sea iluminada. Y esa es la tarea, esa es la obra que hace el Espíritu Santo. La palabra de Dios es luz y el Espíritu Santo usa esta palabra que es luz para iluminar mi mente. Recordemos que más adelante en el capítulo 6 de Efesios dice la palabra de Dios que ella es la espada del Espíritu. Es el Espíritu que usa la palabra de Dios, no es nuestra espada. Es la espada del Espíritu. Es Dios usando su propia revelación para sacar a esa mente de las oscuridades espirituales a la luz admirable de nuestro bendito y poderoso Dios. Es lo que hace la palabra. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta iluminación para nosotros entender y aplicar correctamente ese espíritu de sabiduría que me otorga Dios, ese espíritu de revelación en el conocimiento de Dios? ¿Para qué es ese don o estos dones? ¿Cuál es el propósito de Dios al otorgarnos, hermano, frente a la oración de los creyentes, este tipo de cosas? Y bueno, no es para recibir nuevas y misteriosas y dudosas o extrañas revelaciones, sino para que sepamos y conozcamos ciertas cosas. ¿Qué cosas? Número 1, lo que dice el versículo 18 en la segunda parte: para que sepamos. ¿Qué cosas vamos a saber? ¿Cuál es la esperanza a la que fuimos llamados? Esto que dice Pablo, hermano, no tiene nada que ver con lo que se dice hoy del por qué orar, ser iluminado o ser revelado. No, nada que ver con lo que dice el apóstol Pablo, lo que dicen hoy, lo que se enseña hoy o lo que se predica hoy en muchas iglesias. Pablo ora y pide estas cosas con el propósito de que lleguemos a conocer, a saber cuál es la esperanza a la que fuimos llamados.
La palabra saber acá es la palabra oida, y esa palabra hace referencia a un conocer mediante la percepción, la observación, el percibir con la mente, con el entendimiento, analizando las cosas. En otras palabras, usando la cabeza. Es agarrar lo que Dios nos ha revelado y que nos da esperanza, pero agarrarlo con sumo cuidado. Es observar lo que Dios nos ha dicho en su santa palabra. No escuchando lo que dice un profeta, no escuchando lo que dice un apóstol o cualquier persona que venga y que diga: estoy recibiendo revelación en este momento, Dios me está iluminando. No, es lo que dice la palabra. Y que muchas veces están con unas antenitas invisibles que están recibiendo un mensaje de radio desde el cielo. Bueno, no, hermano, es saber percibir, saber entender cuál es la esperanza. Y noten que recalca que nosotros fuimos llamados. Note cómo Pablo acá mete la teología del llamamiento. Hemos sido llamados. ¿Cómo nos llamó Dios? Versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oiga, Dios nos llamó a Cristo mediante ¿qué? El evangelio. Dios envió a otros hombres que nos hablaron de Dios, lo que Dios reveló en su palabra acerca de Cristo como persona y obra. No es, hermano, que llevó a una persona y le habló en el oído y te voy a decir esto, te voy a decir otro. No, esas personas recibieron el evangelio del Señor y alguien hoy a nosotros nos habló a nosotros, pero ¿de qué? Del evangelio, basado en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que le habló de una manera misteriosa y que ese misterio brilló en nuestro corazón y que eso nos llevó a los pies de la cruz para recibir su perdón y su salvación. No, es el evangelio de Dios. Pablo nos dirige a la palabra, al evangelio, a la buena noticia que la vemos por todo el Antiguo Testamento y que nos habla proféticamente que iba a venir un Salvador. Esto es la palabra revelada. La idea del llamado de Dios, Pablo lo hace en el capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿qué dice? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El llamado de Dios. Y estas son dos palabras, esperanza y llamado, que muchas veces la leemos pero que no entendemos y no nos detenemos a considerar como estudiantes de la Biblia. ¿Cuántas veces nos paramos a considerar estas palabras cuando leemos un pasaje bíblico? Creo que muchas veces, si es que alguna vez lo hacemos. Pero mire, esperanza. Número 2, llamamiento. Dios nos llama por medio de su palabra a esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿A qué esperanza me llamó? Versículo 11 y 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, ¿para qué hizo Dios esto? ¿Para qué esta herencia? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Esperamos en Cristo. Dios nos trajo a Cristo y ahora esperamos la herencia, una herencia, y es nuestra esperanza. Hermano, ¿para qué nosotros somos cristianos? ¿Para qué venimos hoy a la iglesia? Simplemente por, hermano, venir y a ver qué Dios me habla, qué Dios dice, o para como religioso solamente decir, bueno, ya estoy bien para la semana, ya hice mi parte. ¿Para qué venimos, hermano? Hermano, en este mundo tenemos que morir, sufrir enfermedades, pérdidas, persecuciones, pero nuestra meta, al final de cuentas, estamos esperando el retorno de Cristo. Estamos esperando que el Señor venga a buscarnos y llevarnos a su gloria. Esa es la esperanza del cristiano. Si no tenemos esa esperanza, no hemos entendido el evangelio. Segundo, pide estas cosas para que sepamos cuáles son, verso 18, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que nosotros podamos evaluar, hermano, el valor que tiene esta herencia.
que de no tomarlo como algo que, bueno, es una barajita y nada más, ahí está. No, cuando nosotros hoy hablamos de este evangelio, hermano, y muchas veces este evangelio de la prosperidad, le estamos poniendo más valor a las cosas de ahora, del mundo, que las cosas materiales, que las cosas espirituales y eternas. Y puede ser que nos llenemos de plata. Puede ser. Pero el Señor dijo, si te ganas todo el mundo, hermano, y tienes toda la plata y pierdes el cielo y el alma, ¿de qué te sirve todo el dinero que te ganaste? Pero hoy estamos corriendo tras el dinero. Y es por eso que no tenemos un concepto correcto del valor de la herencia que nosotros tenemos. Imagínense, yo, una herencia celestial, un pecador que merezco el infierno. Nosotros nacemos heredando la condenación eterna, heredamos el pecado, y que Dios ahora cambie eso en Cristo para hacernos herederos de la patria celestial y de las riquezas, la inmensa valor que, hermano, que tenemos. Hoy le damos más valor a las cosas terrenales, las cosas del mundo, que las cosas eternas. Número 3. Verso 19, para que sepamos, oiga, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La supereminente grandeza del poder de Dios que podamos entender y apreciar. Ahora yo le pregunto, ¿quién habla en esos términos? ¿Quién se sienta cuando lee la Biblia y dice, Señor, hoy voy a leer la Biblia para entender la supereminente grandeza del poder de Dios? ¿Quién habla así? ¿Quién se sienta a leer la Biblia y dice, bueno, me voy a preparar un cafecito o un tecito, apagamos el teléfono, la televisión, todo, y me voy a sentar porque quiero apreciar la supereminente grandeza del poder de Dios? Lo que hacemos es decir, bueno, voy a buscar la Biblia, a ver si encuentro algún versículo que me diga cómo me sano de este ataque de miedo que me está dando. Un versículo de la Biblia que me enseñe cómo resolver el problema con el marido, con la esposa, con el hijo que tengo ahorita. O a ver, Señor, ¿cómo tengo que hacer para ser más próspero, para ganar más plata? O cómo hacer, Señor, para hablar en lenguas. Señor, yo quiero ser un profeta para que otros me escuchen a mí. Todo ese tipo de cosas triviales y banales. Note lo que dice Pablo, ese poder de Dios. Versículo 19, versículo 20. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Wow. No solo levanta muertos, sino que levantó al Hijo de Dios de los muertos. 3 días estuvo en la tumba. ¿Se acuerda de Lázaro? 4 días en el sepulcro. Ya estaba descompuesto el cuerpo. Ya sin embargo, hermano, el Señor le dijo a Lázaro, levántate y ven fuera. Y Lázaro salió. Y salió vivito y coleando de adentro de la cueva. Algo extraño, hermano, y no apestando a muerte. Salió entero. Porque si hubiese salido, hermano, así apestando o que hubiera parecido momia, hermano, muchos hubiesen salido corriendo. Imagínense que una calavera hubiera salido ahí, todo podrido. Muchos se hubieran asustado. Pero salió vivo, hermano, completo. Ese es el poder de Dios. Una cosa que no tiene precedente en la historia. Un poder, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, sino también en el venidero. Versículo 22, y sometió, oiga, ese poder sometió las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, hermano, sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el poder de que Pablo quiere que nosotros lleguemos a conocer, hermano, que nos detengamos a meditar en él, a meditar en el poder de Dios para nuestras vidas. Si Dios levantó a un muerto,
¿cómo no va a levantar mi ánimo cuando estoy desanimado? Mis emociones, mi estado de depresión, ¿cómo no me va a levantar cuando estoy caído y a causa de cuestiones económicas? Cuando tengo problemas con algún hermano, escuche, todo lo puede levantar. Es el poder de Dios que levanta muertos. El hogar está mal, confiemos en Dios. Los hijos están mal, confiemos en Dios, porque hay poder, un poder que levanta muertos. Es el poder de Dios. La semana pasada veíamos a Ezequiel. Dios le dice: predica a esos huesos secos. Hermanos, si me hubiesen dicho a mí, yo le he dicho: no, hombre, en un cementerio, ¿estás loco? ¿Cómo me va a mandar a predicar? Y encima de eso un valle y lleno de huesos que estaban completamente secos. Quiere decir que, hermano, pasaron tiempo ahí tirados en el piso, bajo el sol, la lluvia, se secaron, estaban petrificados. No había tejido, no había nada, no había vida, no había posibilidad de que esos huesos se levantaran. Y Dios le dice a Ezequiel: profetiza, testifica, predica a esos huesos. Hermano, qué hombre de fe porque eso fue lo que hizo. Y dice que empezaron los tejidos a juntarse, los nervios, y se levantó un pueblo de ahí. Obviamente es una alegoría de la condición espiritual de la nación de Israel. Eran como huesos secos, espiritualmente muertos, secos completamente, y no había nada que pudiesen hacer para restaurar esa situación. Y por eso le dice: predica a ese pueblo que mis palabras lo van a traer a vida. Y pudo levantar un remanente de aquel pueblo infiel. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Es el poder de Dios que hoy opera en nosotros mediante el Espíritu Santo. Es el poder, hermano, que alumbra nuestro entendimiento para meditar en la palabra y otorgarnos una guía correcta en nuestra vida, en la interpretación y por ende en la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Entender la Escritura, aplicarla diariamente a nuestro diario vivir, que cada uno de nosotros necesitamos en nosotros, en nuestra vida, en nuestras iglesias, en esta sociedad que está perdida. Dios tiene poder para levantar lo que para nosotros es imposible construir. Dios tiene el poder. Para terminar, Dios alumbra la mente. Dios alumbra nuestro entendimiento con el propósito de que nosotros podamos ir a las Escrituras, estudiarlas, leerlas, podamos apreciar estas cosas y en la vida cristiana entonces podamos actuar con sensatez, con prudencia, con acierto, de tal manera que podamos llevar gloria a Dios. Que nuestros hogares reflejen, hermanos, sean un reflejo de esa gloria a nuestros hijos, a nuestras relaciones en las parejas, con los vecinos, en nuestro trabajo, en las escuelas, dentro de nuestra congregación. Dios va entonces, hermano, sacándonos de esa ceguera espiritual, de ese entumecimiento, esa oscuridad de mente, de comprensión, y esa palabra nos va alumbrando cada vez más. Y salimos entonces de las tinieblas a esa luz admirable, a la cual nos ha llamado y por la cual podemos contemplar su bendita gloria. Esa gloria que vimos en la cruz de Cristo, que manifestó el amor infinito de Dios por nosotros, que dio a Cristo a morir en la cruz del Calvario para salvarlo a usted y a mí y otorgarnos una herencia, una esperanza, una vida eterna. Y si no conoces a Cristo, deja que te alumbre la luz a través de su palabra, a través de Cristo. Y si eres un cristiano que estás ahora, que tal vez no hay tinieblas en tu corazón, pero andas en un valle como a tientas, andas por un túnel a tientas porque no sabes cómo resolver los problemas, Dios es luz. Dios es tu esperanza. La palabra de Dios es la linterna. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es cuando cerramos la Biblia
que entonces nos quedamos a oscuras y buscamos que el mundo nos otorgue luz y nuestra comprensión intelectual. Y es cuando cerramos la Biblia que nos hundimos en las tinieblas. Y por lo tanto, nuestras vidas serán vidas en tinieblas. Demos gracias a Dios, hermanos, y oremos a Dios. Bendigamos a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Demos gracias a Dios por sus dones y pidámosles que nos dé, que nos conceda iluminación, de tal manera que entonces nosotros podamos tener un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, en quien descansa el poder absoluto que levantó muertos y que nos puede levantar y nos puede guiar a cada uno de nosotros. La iluminación del Espíritu Santo. Póngase de pie, vamos a orar.